Net. And here we go. Okay. Mi nombre es Shelly McLean. Esta es nuestra segunda sesión, el día de nuestra segunda sesión del curso. Quiero empezar la sesión por preguntar quiénes han tenido la oportunidad de revisar las evidencias o las instrucciones de las evidencias que tenemos que desarrollar esta semana. Pueden decirme a través del chat o pueden decirme con las reacciones en la parte inferior. Quienes han revisado las instrucciones de la semana, de las actividades. Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Daisy, María. Well, Daisy, Estefanía. Ok. ¿Quién más ha tenido la oportunidad de revisar las instrucciones? ¿Quiénes han tenido la oportunidad? Voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes han tenido la oportunidad, o más bien, sí, la oportunidad de revisar la grabación de la sesión anterior? Empecemos por ahí, creo que sería más fácil. ¿Quiénes han revisado la grabación de la sesión anterior o estuvieron en la sesión anterior? La primera sesión. Cualquiera de las dos, quienes hayan revisado la grabación o quienes hayan estado en la sesión anterior. Ok, Daisy estuvo en la sesión anterior, muy bien. Ok. ¿Quién más? Ok. Bueno. Entonces, ok. Estefanía es una sesión anterior, muy bien, muy bien. Muy bien, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Primero, pues solicitarles que revisen la grabación de la sesión anterior, porque esta sesión realmente no va a cubrir lo que se dijo en la sesión anterior. La primera sesión del curso se manejó la metodología de trabajo del curso. Por lo tanto, pues mi sugerencia es que ustedes revisen muy, muy bien esa grabación, porque como les digo, ahí se trabajó no solamente la metodología de trabajo, no solamente se desarrolló, se habló de la metodología de trabajo del curso, sino que también hablamos de las instrucciones de las actividades que ustedes tienen que desarrollar en el curso. Entonces, mi sugerencia siempre será que revisen la grabación de la sesión anterior. Y esto lo deben hacer antes de hacer cualquier evidencia en el curso. Es decir, si usted va a hacer una evidencia, si usted ingresó tarde al curso, por así decirlo, y no desarrolló, no ingresó a la sesión anterior o no revisó la sesión anterior, mi recomendación es que siempre revise la sesión anterior, la grabación, todas quedan grabadas, así como esta que está siendo grabada, porque ahí se dice cómo se deben desarrollar las actividades de la semana y se dice cuáles son las inconsistencias de las evidencias de la semana anterior o de la semana en que estamos trabajando. De manera rápida les indico
el número de intento de actividades, el número de intento de envío de evidencias será de 2 intentos para la primera actividad, Learning Activity 1, y de 1 intento para las evidencias que siguen, las unidades o las actividades que siguen, Learning Activity 2, Learning Activity 3, 4, 3 and 4. Entonces, mi sugerencia siempre es que ustedes revisen eso. Y además, bueno, también se dijo en la sesión, y en la sesión de la primera semana también se habló de las calificaciones, cómo desarrollar sus calificaciones o cómo revisar sus calificaciones, cómo enviar evidencias. También se compartió un link para el video, un link de video, sí, con la información de cómo revisar sus calificaciones y cómo enviar evidencias. Esto también lo van a encontrar en el anuncio donde está la grabación de la sesión. Ahí está el link del cómo revisar evidencias y de cómo enviar evidencias a través de la plataforma. Entonces, mi sugerencia es que revisen esa grabación, ¿ok? Y que revisen esos links de esos videos que les muestra cómo hacer ese proceso. Sí, voy a abrir el espacio en este momento, unos 2-3 minutos, a las personas que tienen preguntas acerca de las instrucciones de las actividades que tienen que desarrollar esta semana, que se habló en la sesión anterior. Entonces, si usted tiene preguntas, por favor, este es el momento para hacerlo. O si tiene preguntas en la sesión anterior, también lo puede hacer. Y si no hay preguntas, también está bien. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, voy a empezar la sesión. La sesión va a estar dividida en 2 partes. La primera es hablar sobre las inconsistencias que se han visto en las evidencias que le he enviado hasta el momento, que corresponden a Learning Activity 1, la evidencia My Profile y la evidencia This is My Family. Y voy a hablar de las instrucciones de las actividades que deben desarrollar a partir de la próxima semana. No estamos todavía en la próxima semana. La próxima semana, a partir del 10 de febrero, empezaremos el Learning Activity 2. Entonces ahí voy a hablar sobre las instrucciones de esas evidencias. Estas son My Ideal Self. Voy a tenerlas aquí abiertas para que ustedes, para poder desarrollar esto rápidamente. My Ideal Self. And My Ideal Self in a World of Differences and Similarities. A World of Differences and Similarities. Got it. Ok. Entonces, en la plataforma, en pantalla deben estar viendo el cronograma de actividades. La primera semana desarrollamos lo que corresponde al Previous Activities, que son actividades que no son calificables. Learning Activity 1, empezamos a trabajarlas a partir del día de ayer, 4 de febrero, seguiremos hasta 9 de febrero, nuevamente, eso se dijo también en la sesión anterior. Son fechas informativas, ustedes pueden trabajar las actividades incluso después de las fechas de terminación de actividades, incluso después en el programa. La fecha que tienen que tener en cuenta para el envío de evidencias en general es la fecha de cierre pero de mejoramiento. En la parte inferior del cronograma, el 11 de marzo se cierra la recepción de evidencias, así que esa sería la última fecha en que ustedes pueden enviar evidencias. En el Learning Activity 1 estamos desarrollando la evidencia My Profile, la evidencia interactiva Personal Information y la evidencia This is My Family, además de desarrollar material multimedia Welcome. Entonces, vamos a hablar primero sobre las inconsistencias que he visto. Voy a parar de compartir aquí. Stop share. Ok. Share again. Y voy a compartir con ustedes algunas inconsistencias que he visto en las oraciones que me han enviado.
Estas son más que todo de la evidencia My Profile. La evidencia This is My Family, no he recibido muchas evidencias al respecto, pero cuando se den, también incluiré las inconsistencias en las sesiones por venir. ¿Por qué no compartió? Compartir. Here we go. Aquí tengo unas oraciones. Voy a preguntarle a ustedes. ¿Pueden ver en pantalla el documento en Word con las oraciones en inglés? ¿Pueden confirmarme en el chat? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Voy a empezar por... siempre se me olvida enumerarlos. Ok, here we go. Voy a empezar. Esta sesión, esta es la primera sesión en la que vamos a desarrollar inconsistencias, lo que vamos a hablar sobre las inconsistencias o los errores que se han enviado en las oraciones. Voy a hacer esta sesión, voy a hablarla yo, voy a decir yo exactamente qué es lo que está incorrecto en las oraciones y cómo corregirlo. En las próximas sesiones, ustedes tienen que haber ya estudiado sus materiales multimedia, haber desarrollado varias evidencias, entonces yo les voy a dar el espacio a ustedes para que ustedes intervengan en la sesión. En la primera oración, tenemos, estas nuevamente son oraciones de la evidencia My Profile. ¿Qué es la evidencia My Profile? My Profile es desarrollar unos espacios en blanco en una presentación personal, como si fuera un blog de una persona. Usted va a ser la persona dueña de ese blog, entonces usted va a hacer la presentación personal suya y va a desarrollar los espacios en blanco según lo que diga la oración, el contexto de la oración o según lo que están los espacios, lo que están los paréntesis. Por ejemplo, en la primera oración tenemos este paréntesis que nos dice article a o an. Y en el espacio en blanco, que sería este, ustedes tienen que utilizar el artículo a o an. Y en el siguiente espacio, que sería este, ustedes tienen que utilizar la ocupación. Así sucesivamente. Entonces voy a ponerlo así, para que se sepa y esté claro. ¿Cuáles son los espacios en blanco? Porque al pasarlo no me queda el underline. Ok. Ok, muy bien. Entonces, en la primera oración dice que tenemos que utilizar el artículo a o an. Si ustedes van al material multimedia, que voy a hacerlo después de trabajar estas oraciones para que lo revisen también y lo tengan muy presente, van a tener la información de cómo utilizar el artículo a o an. A o an. Es el mismo artículo. Lo que cambia del artículo es cuando se utiliza con la N y cuando no se utiliza con la N. Se utiliza con la N de acuerdo al sonido. Sonido, no a la primera letra ni a lo que ustedes ven en la palabra que sigue. Al sonido inicial de la palabra que le sigue al artículo. ¿Ok? También tiene otras reglas ese artículo y eso lo van a ver en material multimedia, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta que aquí en la oración como tal, cuando estamos hablando de un sustantivo, ese sustantivo tiene que tener un sonido inicial de vocal para yo utilizar el artículo an con la N. O tiene que tener un sonido inicial de consonante para yo utilizar el artículo a. Es decir, utilizo el artículo a cuando el sonido inicial de la palabra que le sigue empieza con ese sonido de consonante. Utilizo el artículo an con la N cuando el sonido inicial de la palabra que le sigue es de vocal. ¿Ok? Resulta que en la siguiente palabra es driver. Y driver empieza con un sonido inicial de consonante. Entonces aquí este uso es incorrecto. Aquí tenemos que utilizar el artículo a. ¿Ok?
En la siguiente cláusula dice, and my mom is a housewife. ¿Qué pasa? Este sonido, aunque vemos que es una consonante, perdón, que vemos la letra H es un poquito complicada, ¿no? En español podría decirse que es como si fuese una vocal, porque realmente el sonido es de una H, es silenciosa, pero en inglés ese sonido sí se utiliza como consonante. Ja, housewife, empieza como si fuese una consonante, es el sonido, tenemos que tener en cuenta que es el sonido de la palabra, no es la letra que está ahí. Entonces, este artículo utilizado aquí es correcto, a housewife. ¿Por qué digo que es el sonido? Porque, por ejemplo, voy a hacer y eso lo van a tener en cuenta para la evidencia, this is my family. Por ejemplo, la palabra university. En inglés, este sonido, U, es como si fuese una consonante. Es como si utilizara la palabra U. ¿Ok? Este sonido en inglés es como si fuese una consonante. Entonces ustedes tienen que utilizar el artículo apropiado. Nuevamente, repito la regla. El artículo a se utiliza para sustantivos como las ocupaciones. El artículo a se utiliza para sustantivos como las ocupaciones que tienen un sonido inicial. La palabra que le sigue al artículo tiene que tener un sonido inicial de consonante. Y el artículo an, la palabra que le sigue, tiene que tener un artículo o un sonido inicial de vocal. ¿Okay? En la siguiente oración, la segunda oración, tenemos I am an student. Tenemos la misma inconsistencia. Si el artículo an se utiliza para cuando la palabra que le sigue tiene un sonido inicial de vocal. La palabra que le sigue a este artículo es student. Entonces no concuerda, ¿cierto? Esto es lo que está incorrecto en la oración. Tenemos la tercera oración que dice, I have a sister. His name is Olga. He is business administration student. She is 23 and she is single. Okay, aquí tenemos varias inconsistencias. La primera es que me dice en la primera oración, I have a sister. Sister tiende a ser un sustantivo femenino, ¿cierto? Pero vienen y me ponen un pronombre masculino. Esto es incorrecto. Tenemos que utilizar el pronombre correcto, que es femenino, her name, a menos de que la persona se identifique con otro pronombre. Estamos hablando en este momento de oraciones gramaticales, entonces en este momento las inconsistencias gramaticales serían de esta forma, manejarlo consistente, que si la primera oración o la primera cláusula me está hablando de un género para el sustantivo o para la persona o el sujeto de la oración, tenemos que manejarlo a través de la oración completa o de lo que estamos hablando, de la frase, pues. Este pronombre sería her name is Olga. ¿Ok? Tenemos la misma inconsistencia aquí. Me utilizan un pronombre masculino. Esto lo utilizo. Este error, esta inconsistencia pasa bastante, no sé por qué creo que es más bien porque están siguiendo la misma estructura de otras oraciones en vez de utilizarlas a su contexto, a lo que ustedes están diciendo. Entonces me están usando ese pronombre he, y ese pronombre he es masculino. She. Esto sería una ocupación. Todo esto, las tres palabras. ¿Por qué? Porque las tres palabras me están hablando. Este es un adjetivo y esta es la ocupación. Es un estudiante, pero ¿qué tipo de estudiante? Un estudiante de administración de empresas. Ok, perfecto. Ese es el adjetivo. O sea que todo esto es la ocupación de la persona. Si es una ocupación, tiene que haber un artículo a o an antes de. ¿Ok? Y para esto, como es una sola persona de la que estamos hablando, vamos a utilizar el artículo a o an. Si yo en este espacio, antes de esa ocupación, tengo que escribir un artículo, la palabra que le sigue tiene un sonido inicial de consonante, entonces yo tengo que utilizar el artículo apropiado que acabamos de hablar. A business.
Esto hay que corregir la ortografía. Business, ok, a business administration student. Or a student of business administration. Cualquiera de las dos está correcta. Esta oración dice she is 23. Esta es una forma muy formal de decir la edad. Ustedes deben utilizar la forma formal, la expresión formal de cómo decir la edad, ya que estamos aprendiendo un idioma. Entonces, years old. Ok. Muy bien. La cuarta oración dice, my dad is a builder and my mom is housewife. Esta es una ocupación. Housewife. No tiene artículo. Ok, hay que utilizar un artículo para esto. A housewife. Acabamos de hablar de housewife en la primera oración. En la quinta oración me están hablando del verbo have, verbo to have. Y el verbo to have es un verbo que se conjuga igual que el verbo to be, igual que el verbo to do. Tenemos el pronombre que es she. El verbo debe ir conjugado para ese pronombre. She has. Ok. Esta oración me dice she has, pero aquí me dice one soon and she is single. Esta oración es bastante, no es clara, porque cuando utilizamos el artículo a, esto ya define el número de sustantivos, no tenemos que utilizar un número. Ya decidimos que es uno. Cuando el artículo a utiliza o se utiliza para los sustantivos que son singulares, uno solo. Entonces esto no es necesario, no es claro. Y aquí tenemos esta oración, soon, esta palabra soon. Creo que esto ya es ortografía y sería son. Ok, she has a son. Ok, cuando ustedes ven esto aquí, one, ustedes tienen que decidir o utilizo el artículo a o utilizo el número one, porque realmente estamos haciendo, es redundante la oración en ese sentido. ¿Ok? Y la última oración dice, I have two sisters, Karen and Paula. Si acabo de decir que el artículo a es para sustantivos singulares, pues cuando se habla de más de uno, no podría utilizar el artículo a. ¿Ok? Esto es incorrecto porque estamos hablando solo de dos hermanas. I have two sisters, Karen and Paula. Ok, aquí yo pondría una coma para que se entienda mejor. Y aquí también pondría una coma, la puntuación es importante. En fin, I have two sisters, Karen and Paula. Bien. Preguntas hasta el momento de las oraciones que acabamos de ver. Voy a abrirles a ustedes la oportunidad. Voy a abrirles a ustedes la oportunidad. Voy a dejarles a ustedes la oportunidad de poder utilizar el micrófono. La posibilidad de usar el micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver? Ok. ¿No? ¿No? Ok, muy bien. Esas son las inconsistencias que he visto hasta el momento sobre las evidencias que han enviado, más que todo la evidencia MyProfile. Nuevamente, si recibo más evidencias de This is My Family, las inconsistencias van a incluirse en las siguientes sesiones. Voy entonces a mostrar algo súper rápido en plataforma para que tengamos esto en cuenta. Esto lo mostré en la sesión anterior, pero voy a hacerlo nuevamente. Les decía entonces que en material multimedia Welcome es lo que tienen que desarrollar en el Learning Activity 1 para poder desarrollar la evidencia MyProfile, la evidencia interactiva Personal Information y la evidencia This is My Family que corresponden al Learning Activity 1 nuevamente. Entonces ingreso a la Activity 1, voy a Materials and Support Materials, sigo a la diapositiva y doy clic en el material multimedia. Welcome. Material multimedia, en la parte superior tengo las etapas y aquí veo todo lo que tengo que estudiar, incluyendo
los artículos definidos e indefinidos. Voy a seguir en las diapositivas que quiero mostrarles específicamente lo que se dice en la materia multimedia que ustedes tienen que estudiar. Ok. Artículos definidos e indefinidos. Aquí tenemos el uso del artículo the. The. Aquí lo estudiamos. Por favor, presten mucha atención a todo lo que se dice en materia multimedia. Ok. Y tenemos el artículo indefinido a o an. An apple, a pencil, an ambulance, a book. Todo esto se estudia en materia multimedia. Cuando ustedes terminen de estudiar todo esto, ustedes van a ingresar a las prácticas y ahí les van a hacer preguntas acerca de lo que acabaron de estudiar. Así que revisen el material multimedia, hagan las prácticas y así cuando lleguen a la evidencia, pues ya llegan a la evidencia con el conocimiento de lo que tienen que reflejar para poder aprobarlo. ¿Ok? Vuelvo nuevamente al cronograma. Y en el Learning, ya pasó a la segunda parte de la sesión. En el Learning Activity 2 tenemos en materia multimedia How often do you study English? Nuevamente, en la carpeta Activity 2, Materials and Support Materials, en la parte izquierda, y van a encontrar todo el material multimedia de todas las unidades. La evidencia My Ideal Self, la evidencia interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities. Recuerden que la evidencia interactiva, todas las evidencias interactivas se desarrollan en plataforma, deben desarrollarla, que se vea reflejado su calificación en sus calificaciones, en la nota en sus calificaciones, porque muchas veces llegan hasta el final del curso y me dicen instructora, yo he desarrollado todas las actividades interactivas, pero no veo la calificación. Desarrollan la actividad interactiva de manera completa, que al final les diga la misma actividad interactiva que pueden salir de la actividad y ahí sí cierran la ventana. Ese es el orden. Si hacen esto y aún no les refleja la calificación, ingresen con otro explorador e intenten nuevamente. Y si no, pues también me escriben. ¿Ok? Todas las actividades interactivas deben tener una calificación en el curso. Tengo entonces que las instrucciones de My Ideal Self y las instrucciones de World of Differences and Similarities es lo que vamos a desarrollar en este momento. Voy a parar de compartir aquí. Share. My Ideal Self. Muy bien. Ok. My Ideal Self, ustedes tienen un audio en la parte de la práctica en materia multimedia, donde ustedes van a tener un ejemplo de lo que deben hacer. Es un audio, pero ustedes no van a enviarme un audio, ustedes van a enviar un texto, ¿ok? En las instrucciones les indica qué es lo que deben hacer, qué es lo que, dónde lo encuentran, perdón, dónde encuentran el audio. Allí están las instrucciones. Si leen muy bien las instrucciones, aquí se encuentran. Esta evidencia califica el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, como el pronombre personal I, vocabulario referido a los adjetivos de frecuencia y los verbos conjugados para el tiempo presente. Entonces dice las instrucciones que ya escuchando el audio llamado Recipe for Success, que se encuentra nuevamente en la práctica del material multimedia, usted va a hacer un texto, puede ser en PowerPoint, la verdad que aquí en las instrucciones en PowerPoint, pero realmente pueden hacerlo hasta en Word si es lo que más manejan, no hay problema. Usted va a describir en oraciones, 6 oraciones, ciertas actividades que usted cree que esa persona que usted admira hace para ser exitosa en esa vida, en su vida. Esas instrucciones también evalúan, bueno, el pronombre personal es como I, she, he y todo esto. He, she, he, it, you, we, they. Pero a lo que voy es que las oraciones tienen que estar creadas como si fuesen en tercera persona. ¿Ok?
En las mismas instrucciones están los ejemplos. Por ejemplo, si yo admiro, a ver, ¿quién? Shakira, alguien que sea súper famoso en Colombia. Yo admiro a Shakira, entonces yo creo que Shakira se dedica por lo menos 2 horas a bailar en el día y come súper saludable y es súper buena mamá, que toma clases o toma o practica o calienta pues la voz por lo menos 2 horas al día. Se dedica a escribir canciones por lo menos 2 horas al día. Entonces yo voy a internalizar eso y voy a decir, bueno, si yo quiero ser como ella es mi ser ideal, ella es la persona que yo más admiro, entonces esas son las actividades que debo desarrollar. Usted va a utilizar la expresión my ideal self. My ideal self. Aquí están los ejemplos. My ideal self. Va a utilizar un adjetivo de frecuencia como hardly ever or always. Estos adjetivos de frecuencia lo va a ver en el material multimedia, o sea que usted tiene que estudiar material multimedia para poder desarrollar esta actividad. Porque los adjetivos de frecuencia no solo son hardly ever y always, hay varios adjetivos de frecuencia. Eso se ve en el material multimedia. Usted va a utilizar un verbo conjugado para la tercera persona. ¿Por qué? Porque my ideal self es una persona que lo indica la frase, es alguien que yo quisiera ser, pero no soy. O sea, no soy yo, es alguien que yo quisiera ser. ¿Ok? Por lo tanto, es una tercera persona. No soy yo, no eres tú, es alguien que yo quisiera ser, es una tercera persona. My ideal self. El verbo va conjugado para la tercera persona en tiempo presente. Bien. Hay verbos, por ejemplo, como este, drink, que termina en la S para conjugarlo para la tercera persona. Pero hay verbos, por ejemplo, como go, que termina en ES para conjugarlo a la tercera persona. Esto lo van a ver en materia multimedia. No hay otra forma de aprender esto que practicar con los verbos. ¿Ok? Así que revisen materia multimedia, hagan la práctica, incluso hagan búsquedas en internet sobre los verbos, cómo conjugarlo. Si tienen dudas, me escriben. Aquí estoy para ayudarles. Todo esto es práctica. Aprender la conjugación de los verbos es práctica. ¿Ok? Pero tengan muy en cuenta que el verbo que utilicen en la oración debe ir conjugado para la tercera persona y debe estar en presente. ¿Ok? Por favor, utilice oraciones muy cortas, concisas, directas al grano, así como las que estamos viendo en los ejemplos. Miren la oración que tan corta es. My ideal self hardly ever drinks alcohol. My ideal self always practices English before he, she goes to bed. Oraciones cortas. Bien. Ahora, quiero que presten atención a al segundo ejemplo. My ideal self always practices English. Esa podría ser una oración. Pero le sigue una cláusula explicatoria, una cláusula que me explica exactamente cómo es eso de practicar inglés. ¿A qué te refieres cuando dices practicar inglés? Entonces me explica en la siguiente cláusula, before he, she goes to bed. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que usted va a utilizar este pronombre he, she. Usted va a utilizar el pronombre que le corresponde a usted. Si usted se identifica con el pronombre masculino, pues utilizar el pronombre masculino. Si usted se identifica con el pronombre femenino, utilizar el pronombre femenino. ¿Ok? Recuerden que es una tercera persona. Entonces, usted dice before, ya empieza a explicar exactamente a qué se refiere con eso de prácticas en inglés. Y en la segunda cláusula ya me dice quién, he, she, ¿ok? ¿Quién? Recuerde, tercera persona. Y el verbo conjugado para esa tercera persona también en el presente simple. Entonces usted aquí me tiene que, pues, no es necesario que usted haga oraciones de esta manera, usted puede hacer oraciones muy sencillas como la primera, no tengo ningún problema, pero si usted quiere aventurarse también a hacer las cláusulas explicatorias, tenga en cuenta que esto debe tener acuerdo con lo que se dice en la oración anterior. Si usted dice, my ideal self always practices English before I go to bed, no tiene sentido porque en la primera cláusula me está hablando de una tercera persona.
Y en la segunda cláusula me está hablando de la primera persona. ¿Ok? Debe haber acuerdo en la oración. A esto me refiero. Y por último, en esta evidencia, tenga en cuenta que la expresión es my ideal self. La expresión no es my ideal being, my ideal, myself, my being, my ideal man, my ideal friend, my ideal woman, my ideal singer, my ideal president, nada. La expresión es my ideal self y tiene sentido decir my ideal self, no tiene sentido decir ninguna de las expresiones que acabo de mencionar. ¿Ok? Esa es la evidencia my ideal self. Ok, y por último voy a compartir. Where are you? Oh, a world of differences and similarities. Ok. Espero puedan verlo en pantalla. A world of differences and similarities evalúa los verbos conjugados correctamente para la primera y tercera persona, los pronombres personales, los verbos infinitivos y el vocabulario. En esta evidencia, lo primero que les muestro son unos ejemplos. Y les pido que vean siempre lo que está en negrilla, lo que está en rojo, porque esto es lo que se evalúa en la evidencia, ¿cierto? En la parte inferior de estas instrucciones usted va a encontrar una descripción de lo que un personaje como Scott, este que está aquí en la imagen, hace diariamente. Eso es algo que él hace, es su rutina diaria. Es su rutina diaria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo que es su rutina diaria, estamos hablando del tiempo presente. ¿Ok? Presente. Entonces lo que usted va a hacer en la parte inferior, usted tiene 6 espacios donde usted va a escribir unas oraciones. Y usted va a comparar lo que usted hace diariamente con lo que Scott hace diariamente. Y va a escribir las oraciones aquí, en este cuadrito. Similarities and differences. No necesito más que las 6 que están ahí para evaluar que usted tiene el conocimiento adquirido en el material multimedia. Los ejemplos están en la parte superior. Dice el primer ejemplo, Scott and I usually get up at 6 a.m. Revisamos entonces que tenemos un sujeto, Scott and I. Ese sería el sujeto. Scott and I, los dos. No solamente Scott, no solamente yo. Los dos somos el sujeto de esa oración. Quiere decir que es plural el sujeto de esa oración. ¿Ok? Plural. Tenemos adjetivo de frecuencia, usually. Tenemos el verbo conjugado correctamente para esta persona, para ese sujeto que es plural, no es singular, no es solamente Scott, no solamente soy yo, no es primera, ni segunda, ni tercera persona, es plural. ¿Ok? Por lo tanto, el verbo tiene que ir conjugado para esa persona. Pero en la segunda oración sí tengo una oración que dice, Scott gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up early in the morning. Resulta que aquí ya sí estoy hablando de una tercera persona, Scott. No estoy hablando de mí ni de ti, estoy hablando de Scott, la tercera persona. El verbo tiene que ir conjugado para esa persona con la S, porque estamos hablando de presente, rutinas diarias, presente, ¿ok? Utilizamos la preposición at para el tiempo, in the morning, para una zona del día, una zona horaria del día. Y la segunda oración, la segunda cláusula dice, I don't like to get up early in the morning. Ojo pues, el verbo like está amarrado, está casado. Mejor dicho, no hay forma que usted lo separe. Ese está mejor enamoradísimo de la preposición to. ¿Ok? To. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un verbo, de una acción. Get up. ¿Qué otros verbos podemos poner aquí? Work, run, exercise, cook. Lo que sea, el verbo va a ir en infinitivo con la preposición to. ¿Por qué? Porque
Like le encanta, está pegado, está, mejor dicho, tragado pues de la preposición to. No hay forma de que la quites. I don't like to get up early in the morning. Like va a ir con la preposición to cuando hablamos de acciones, de verbos en forma presente. Ok. Esto es lo que ustedes van a desarrollar, 6 oraciones parecidas a estas en la parte inferior de la evidencia. Voy a parar de compartir aquí. Quiero dar una nota, una observación al respecto de las evidencias. Y creo que esto, no recuerdo si lo mencioné en la sesión anterior, pero lo voy a mencionar nuevamente para que quede claro y quede en grabación. Si usted ha hecho cursos anteriores a este, si usted tiene aprendices o compañeros que le ayudan o que están en el mismo nivel que usted, tenga en cuenta que usted va a desarrollar estas actividades de este curso siguiendo las instrucciones de este curso. Si usted me envía instrucciones de otros cursos, no va a aprobar la evidencia. ¿Ok? Usted tiene que desarrollar las evidencias de este curso. ¿Por qué? Porque muchas de esas evidencias han sido modificadas, han sido editadas para que usted pueda tener el enfoque de lo que se necesita que usted aprenda en esa evidencia. ¿Ok? Entonces, no me envíe evidencias de otros cursos, no me envíe evidencias de otros aprendices, no van a aprobar. Envíe evidencias suyas desarrolladas con las instrucciones de este curso. Muy bien, esta era la sesión del día de hoy. Tenemos preguntas. Pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat. Déjenme ver si tienen el micrófono. Sí, tienen el micrófono habilitado. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo no tengo preguntas, muchas gracias. Gracias, María. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. 5 de febrero, 11 de febrero, 18, 25, sí. Esta será la única sesión que se va a desarrollar en un sábado. El resto de las sesiones van a ser desarrolladas en el medio de la semana. Puede ser un viernes o puede ser un jueves. No estoy segura exactamente qué día cae. Pero en el cronograma están las fechas. 11, creo que son viernes. Entonces, no... Esa es la única sesión del curso en que vamos a desarrollar un sábado y se hizo así porque se ha iniciado la semana con las instrucciones, las evidencias que tienen que desarrollar el Learning Activity 1, pero de resto las sesiones han sido programadas para la semana como tal. Entonces, las personas que no han podido asistir tanto a la primera sesión como a esa sesión que es el sábado, puedan hacerlo en las otras sesiones o pueden revisar la grabación de la sesión anterior. Por favor, revisen la grabación de la sesión anterior porque acabamos de ver que se explican las inconsistencias de las oraciones. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar eso para desarrollar sus evidencias y ir un poco más a la segura de lo que tienen que enviar. Si no tenemos dudas, les doy gracias entonces por asistir a la sesión que grabada para las siguientes, para los aprendices que no pudieron asistir. Muchas gracias entonces por estar aquí y nada, quedamos pendientes a través de los medios de comunicación, correo, foro, notificaciones en el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.